Bienvenidos al Faro de Occidente con las principales noticias ahora. ¿Qué tal? Soy su anfitrión y estas son las noticias que de verdad están marcando el pulso del mundo. Y hoy, vaya que es un día histórico. Después de 834 larguísimos días, el último rehén israelí regresa a casa, cerrando un capítulo increíblemente doloroso. Mientras eso pasa, la estrategia en Gaza, entra en una nueva fase que va a ser decisiva. Y en el tablero regional, la tensión entre Estados Unidos e Irán llega a un punto, digamos, crítico, con un despliegue militar masivo. Y para cerrar, vamos a analizar una amenaza global que está creciendo y que resuena en todos lados, desde las capitales europeas hasta los campus universitarios. A ver, este es el recorrido que haremos hoy. Empezamos con el regreso de Ran Gifly, la increíble operación que lo hizo posible y lo que significa todo esto. De ahí, pasamos a examinar el cambio de estrategia en Gaza. Luego, nos metemos de lleno en la escalada militar entre Washington y Teherán. Y cerramos con un tema que nos toca a todos, el preocupante resurgimiento del antisemitismo a nivel mundial. Pero antes de meternos de lleno en el análisis, una pequeña pausa. Si este tipo de contenido, directo y al punto, es algo que se valora, la mejor manera de apoyarnos es con un me gusta, suscribiéndose al canal y compartiendo este análisis. Créanme, ese apoyo es fundamental para que podamos seguir. Muy bien, vamos a darle. Los titulares de hoy no son eventos aislados, para nada. Están profundamente conectados entre sí. El fin de la crisis de los rehenes, por ejemplo, redefine por completo la misión en Gaza. Eso, a su vez, alimenta la tensión con Irán y todo este conflicto se enmarca en un contexto global que es francamente alarmante. Empecemos por la historia que lo cambia todo. Después de 834 días de pura angustia, de incertidumbre, la crisis de rehenes del 7 de octubre, por fin, ha llegado a su fin. El cuerpo del sargento primero, Ran Gifly, el último cautivo, fue recuperado y devuelto a Israel para su entierro. Pero esta no es solo la historia del fin de una operación, es la historia de un héroe. Pensemos en esto. El 7 de octubre, Ran Gifly estaba en su casa recuperándose de un accidente de moto, con una fractura en el hombro. Podría haberse quedado ahí, ¿no? Era lo lógico. Pero en cuanto se enteró de la infiltración terrorista, no lo dudó ni un segundo. Se puso el uniforme y salió a combatir. Su padre, Itzik, recordó sus palabras, y son estas: «No dejaré a mis amigos luchar solos». Ran luchó con una valentía increíble en el Kibbutz Alumim, tanto así que la comunidad lo apodó Ran, el defensor de Alumim. Ahora, lo realmente fascinante aquí es cómo se logró esto. No fue suerte, no fue casualidad, fue el resultado de una operación de inteligencia meticulosa de manual. Hace como un mes, las fuerzas israelíes capturaron a un terrorista de la Yihad Islámica. Durante el interrogatorio del Shin Bet, la agencia de seguridad interna de Israel, el tipo confesó. Dijo que había participado en el traslado del cuerpo de Hikevi y delató a otros cómplices que sabían el lugar exacto. Y esa información fue la llave, la clave que llevó a las fuerzas directo al cementerio de Al-Bach, en el norte de Gaza. Y la escala de la operación forense fue monumental. Para que nos hagamos una idea, para encontrar a Ran, un equipo de 20 dentistas forenses tuvo que examinar los restos de unos 250 cuerpos en menos de 24 horas. Una carrera contra el tiempo, bajo una presión que no me quiero ni imaginar. Una tarea sombría, pero absolutamente necesaria para darle un cierre a su familia y al país entero. El momento de la identificación fue de una carga emocional tremenda. La doctora Essie Sharon, la jefa de la unidad, recibió una imagen desde la tumba, y ella misma lo relató así: «Grité, es Rani, es él». Ni siquiera necesitó la confirmación final. Es que conocía sus registros dentales de memoria. Su reacción, «Mi cuerpo entero tembló de emoción», lo dice todo sobre el peso de ese instante. Y aquí hay un detalle que es desgarrador, pero a la vez un consuelo para la familia. El comisionado de la policía les informó a los padres que el cuerpo de Ran lo encontraron intacto. Todavía llevaba su uniforme. Y tenía un desgarro en los pantalones, una cicatriz de su última batalla. Un héroe que regresaba a casa tal como luchó. El regreso de Ran Gifly marca un antes y un después, un verdadero punto de inflexión histórico. Por primera vez en más de una década, desde 2014, no hay rehenes israelíes, ni vivos ni fallecidos, en la Franja de Gaza. Se cierra un capítulo, pero como vamos a ver ahora, se abre uno nuevo y muy complejo,
de inmediato. Bueno, pasemos ahora a ver cómo este logro redefine toda la situación. Con la misión de rescate de rehenes ya concluida, el enfoque estratégico y político sobre Gaza cambia radicalmente. Ya no se trata de rescatar, ahora se trata de desarmar. Este cambio es fundamental. La fase 1 del acuerdo, que tenía como prioridad absoluta el retorno de todos los rehenes, se da por cumplida. Ahora, la prioridad número 1, tanto para Israel como para sus aliados, es la segunda fase, el desarme total de Hamás y la completa desmilitarización de la Franja de Gaza. Desde Estados Unidos, la postura es clarísima. El presidente Donald Trump, quien impulsó el acuerdo, declaró que jamás cooperó en la localización del cuerpo de Grively como parte de sus compromisos. Y con esa parte cumplida, la exigencia es directa. Ahora necesitamos desarmar a Hamás como prometieron. No hay lugar a interpretaciones. Y la posición israelí está perfectamente alineada. El primer ministro Benjamín Netanyahu fue muy directo ante el Parlamento. Estamos al comienzo de la siguiente etapa. Y la definió sin ninguna ambigüedad: el desarme de Hamás y la desmilitarización de Gaza. El mensaje que se envía es de unidad y de total determinación en este nuevo objetivo. Pero claro, el fin de esta crisis nos deja con una pregunta que es crucial y, la verdad, bastante incómoda. ¿Qué lecciones se aprenden de todo esto? ¿Qué precedente se ha sentado para la seguridad de Israel en el futuro? Y aquí tenemos una perspectiva que es una advertencia muy seria. Eilan Levy, ex portavoz del gobierno, argumenta que si bien era una necesidad traer a todos a casa, el precio que se pagó, dejar a Hamás en el poder, liberar a miles de terroristas, ha enviado un mensaje muy peligroso. Según Levy, Israel le ha enseñado a Hamás que tomar rehenes funciona. Y su conclusión es una llamada de atención. Ahora intentarán tomar más. Esto obliga a Israel a encontrar, de forma urgente, nuevas estrategias, quizá más agresivas para disuadirlos. Pero el conflicto en Gaza no ocurre en un vacío. Claro que no. Se enmarca en una tensión regional que está literalmente llegando a su punto de ebullición. Y con esto nos movemos al enfrentamiento cada vez más directo entre Estados Unidos e Irán, donde las piezas se están moviendo a una velocidad alarmante. Para entender la gravedad de la situación, solo hay que ver los activos que se han desplegado. Estados Unidos ha movilizado al portaaviones USS Abraham Lincoln y todo su grupo de ataque a aguas del Medio Oriente. Y no hablamos de un barquito, hablamos de una ciudad flotante con un poder de fuego descomunal. Lo acompañan destructores, cruceros capaces de lanzar misiles Tomahawk, además de escuadrones de los cazas más avanzados del mundo, como los F-35, que son casi invisibles al radar. Y en tierra, han reforzado las bases aliadas con sistemas de defensa como Patriot y THAAD. El objetivo oficial es promover la seguridad y la estabilidad, pero el mensaje a Irán es inequívoco. Es una demostración de fuerza abrumadora y una línea roja muy clara. La advertencia de la Casa Blanca fue directa, sin rodeos. El presidente Trump lo dijo así: tenemos una gran armada cerca de Irán, más grande que la de Venezuela. Y el remate es una amenaza velada pero muy potente. Todas las opciones siguen sobre la mesa. Y la respuesta de Irán ha sido de desafío total. Lejos de sentirse intimidados, una fuente militar iraní declaró que este despliegue masivo no disuade nada. Al contrario, según Teherán, esta concentración de fuerzas aumentará su vulnerabilidad y los convertirá en objetivos al alcance. O sea, ellos no ven un escudo, ven un blanco gigante. Y es crucial entender el contexto interno de Irán, porque la política exterior de un régimen casi nunca está desconectada de lo que pasa en casa. Esta escalada militar ocurre mientras el régimen enfrenta una crisis humanitaria devastadora. Organizaciones de derechos humanos reportan más de 5.000 muertos en la represión de protestas. Y los informes de la ONU son escalofriantes. Denuncian que las fuerzas de seguridad sacan a los heridos de los hospitales para detenerlos, que le cobran a las familias para devolverles los cuerpos de sus seres queridos y que han transmitido cientos de confesiones obtenidas bajo tortura. Muchos analistas sugieren que esta postura agresiva hacia afuera es en realidad un intento deliberado de desviar la atención de su propia gente y unir al país contra un supuesto enemigo común. Todo esto nos lleva a nuestro último punto, uno que conecta los conflictos regionales con una tendencia global que es profundamente perturbadora. El epicentro puede estar en Israel, pero las réplicas se sienten en todo el mundo a través del resurgimiento del antisemitismo.
En el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, el presidente de Israel, Isaac Herzog, dio un discurso de una gravedad histórica, y sus palabras resuenan con una urgencia tremenda. 81 años después de Auschwitz, la promesa de nunca más se está desvaneciendo. Advirtió que la arquitectura moral que se construyó para prevenir otra catástrofe se está desmoronando. Y su conclusión es lapidaria: estamos fallando en cumplir nuestro voto. Y esto no es algo abstracto, ¿no? Herzog dio ejemplos concretos de ahora. Judíos que sienten la necesidad de ocultar su identidad en ciudades como Londres o París. Sinagogas, escuelas, centros comunitarios que necesitan protección armada en todo el mundo. Fieles que son atacados violentamente. Y un acoso y un aislamiento sistemático de estudiantes judíos en universidades de prestigio en Estados Unidos y Europa. El odio, dice él, se ha vuelto a legitimar. Y aquí, el presidente Herzog ofrece una definición que es crucial para entender el debate geopolítico de hoy. Él sostiene que el antisemitismo ha vuelto con nuevas excusas, a menudo disfrazado de crítica política, pero que en el fondo es el mismo veneno de siempre. Y afirma, sin rodeos, que negar al pueblo judío y únicamente al pueblo judío su derecho a la autodeterminación en su patria ancestral es en sí mismo una forma de antisemitismo. Y este es un argumento central que pone a Israel no solo en el centro de un conflicto territorial, sino en el corazón de esta tormenta ideológica global. Y así cerramos nuestro análisis de hoy con esta pregunta que lo une todo. Desde el regreso del último rehén, pasando por las amenazas de Irán y el odio que resurge en las calles del mundo, en un momento en que la promesa de nunca más parece desvanecerse, la pregunta que queda en el aire es: ¿cómo se defiende una nación que se encuentra una vez más en el epicentro del conflicto global? Gracias por habernos acompañado en este análisis a fondo. Si este contenido les ha parecido valioso para entender la complejidad del momento, los invitamos a darle me gusta, a suscribirse para no perderse los futuros análisis y a compartirlo con familiares y amigos. Su apoyo nos permite seguir trayendo algo de claridad a los eventos que definen nuestro mundo. Nos reencontramos cuando las noticias vuelvan a ser noticia.